Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, les dije, de epidemiología. Voy a volver a compartir pantalla. Profe, ¿qué unidad es? Unidad 3. Bueno, vamos a ver si ahí me lo permite. Bien. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Sí, profe. Genial, perfecto. Entonces, empezaremos ahora. Voy a ver si puedo poner la pantalla completa para ver si lo pueden ver mejor. ¿Sí? Bien. Si bien esta unidad, que es epidemiología, entró en el primer parcial, vamos a tratar de relacionarlo con otros conceptos que entrarán en el segundo parcial, además de la tercera unidad. Epidemiología significa epi, sobre, demos, pueblo, logía, tratado. Es decir, que todo lo que tenga referencia o todo lo que tenga que ver con fenómenos que puedan afectar la salud de una población tienen que ver con la epidemiología. Antiguamente la epidemiología se la relacionaba solo y exclusivamente con enfermedades infecciosas, pero en la actualidad la epidemiología tiene que ver con procesos infecciosos y no infecciosos. Más allá de que hoy estamos atravesando por el coronavirus y por todo lo que es la epidemia del COVID-19, la epidemiología abarca mucho más que eso. Si hablamos del perfil epidemiológico en la República Argentina, ustedes verán que hay formas de poder evaluar este tipo de enfermedades. Existen indicadores demográficos, existen tasas por las cuales ustedes pueden medir cómo va este proceso en un país, que puede ser Argentina o puede ser otro país, ¿sí? Estos indicadores demográficos tienen que ver con, como les dije, enfermedades que pueden ser infecciosas, no infecciosas o producidas por vectores. Por ejemplo, en el caso de enfermedades transmitidas por vectores, conocemos bien cómo el Chagas, el dengue, el paludismo pueden ser enfermedades endémicas, es decir, todas aquellas enfermedades que son características de una zona geográfica determinada por la presencia o ausencia de un factor local, en este caso la presencia de la vinchuca, de la presencia de la Aedes aegypti o de los distintos tipos de mosquitos en la zona geográfica determinada, pueden producir endemias de enfermedades como el Chagas, el dengue o el paludismo. Luego tenemos enfermedades infecciosas como el HIV, el hantavirus, también tienen el cólera, el síndrome urémico hemolítico, la hidatidosis, leptospirosis y actualmente obviamente el COVID-19. Entonces, ¿qué estaremos midiendo? Y estaremos midiendo cómo se va dando esa frecuencia, cuál es la gravedad de cada una de estas enfermedades infecciosas y al igual que también lo tendríamos que hacer con las enfermedades transmitidas por vectores. Si vamos a indicadores que tienen que ver con la calidad, pues hay dos indicadores que son bastante conocidos, que se llama el de la esperanza de vida al nacer y años de vida potencialmente perdidos, que esos también pueden medir, digamos, este tipo de enfermedades, ¿sí? También tenemos cómo medir la gravedad, la frecuencia o la mortalidad de distintos tipos de enfermedades infecciosas o no infecciosas a través de la gravedad, por ejemplo, por la mortalidad específica, que puede ser aquella mortalidad producida por alguna de las enfermedades que ustedes quieran estudiar, o la mortalidad general, que lo que va a admitir es el número de muertes de una población determinada en un tiempo y en un lugar determinado. Después está la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que hablan bastante de cómo funciona el sistema de atención de salud en un país, en una región o en el mundo. Por lo cual,
la epidemiología verán que permite conocer cómo son los determinantes políticos, económicos, sociales, culturales, cómo esto puede afectar en positivo o en negativo a una región. Estudia el proceso salud-enfermedad en distintas dimensiones y sobre todo a mí me gusta mucho la definición de Carl White, que dice que la epidemiología estudia el proceso salud-enfermedad a todo lo que tenga que ver con los servicios de salud y a cualquier fenómeno relacionado con la salud-enfermedad de una comunidad. Esta es la definición de Carl White. Después hay otra definición, la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de la salud en la población, y acuérdense que cuando hablamos de la distribución estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de mortalidad, ¿sí? Estamos hablando de tasa de incidencia, de prevalencia, y los determinantes de la salud estamos hablando de todo aquello político, económico, social que nos toca vivir hoy con la pandemia del COVID y que seguramente se estudia de la misma manera con el resto de las enfermedades. Es muy importante cuando se habla de epidemiología el objeto de estudio, es decir, ¿qué van a estudiar? ¿Qué determinante estadístico es el que básicamente es imprescindible estudiar en caso de que ustedes quieran realizar acciones que tengan que ver con dar solución a lo que le pasa a una determinada población en una zona geográfica determinada, en un tiempo y en un lugar, y que afecta generalmente a un gran número de personas en ese mismo tiempo y en ese mismo lugar? ¿Para qué es también importante conocer? Es decir, ¿para qué me sirve conocer esto? Para poder planificar de manera racional cómo van a funcionar esos servicios de atención de salud, de qué manera se realizará la vigilancia epidemiológica y qué ejecución de programas, ya sea programas de vacunación o de tratamiento o de seguimiento, y a su vez también de prevención y de control, deberán asumir el Estado y la población para hacer que esto funcione. Cuando hablamos de los campos de la salud, estamos hablando de, digamos, cuáles son las acciones fundamentales que debe considerar esta ciencia que es la epidemiología. La situación de salud de un país es fundamental, la vigilancia epidemiológica es imprescindible, la investigación de todos los determinantes que están afectando el estado de salud o enfermedad de una población son imprescindibles, y sobre todo la evaluación, que muchas veces esto es más difícil que se realice, pero ahora con la pandemia se ha logrado un sistema estadístico mucho más avanzado, y esto nos permite conocer día a día cuál es la situación de salud de una población, de una región, de un país, incluso de diferencias en distintas regiones. Bueno, la evolución histórica de la epidemiología desde 2000 años antes de 2000 años con Hipócrates, la importancia del ambiente, cuáles eran los factores ambientales que podían afectar el estado de salud de una población en el siglo XIX, con el tema del estudio de las epidemias, sobre todo las epidemias europeas con la revolución industrial, la teoría masmática, que tiene que ver con todo lo que eran las dolencias causadas por la emanación de desechos o de gases o de materiales putrefactos, y las intervenciones que se hicieron en ese año en Inglaterra. Waring también habla de todo lo que es la corriente de medicina de salud en 1838 y la consecuencia y el interés que se le da a todas las condiciones de vida, ¿no? Y de salud, como habíamos visto con los campos de salud de Mark Lalonde. John Snow realiza un trabajo sobre el riesgo de contraer el cólera en Londres, y es donde ahí se observó que uno de los contaminantes era el agua. Después viene toda la teoría bacteriológica con condiciones ambientales,
con la teoría unicausal, ¿sí? Donde podía haber un solo agente causal de enfermedad. Posterior a eso viene la teoría ecológica con la multicausalidad. En 1948 la Organización Mundial de la Salud observaron cómo disminuían las enfermedades infecciosas y empezó a aumentar todas aquellas enfermedades no infectocontagiosas y se empezó a dar mayor importancia a todos estos casos, controles, estudios de cortes, métodos de experimentación respecto a esto. Por lo cual, nosotros vimos que en cuanto a la evolución histórica habían tres épocas bastante marcadas: la unicausalidad, la tríada ecológica y luego los campos de salud de la Londa, donde comenzaron a estudiarse mucho más todos los determinantes políticos, económicos y sociales, al ver que estos eran de bastante estudio e importancia en la sociedad. Y sobre todo en el desarrollo de enfermedades, ¿no? Bueno, los pilares epidemiológicos son tres: la tríada ecológica, sobre todo en las enfermedades infecciosas producidas por el agente causal, el huésped susceptible y todos, digamos, los factores que condicionan el medio ambiente y que pueden hacer que el agente causal se ponga en contacto con un huésped susceptible. Bien, ahí tienen un ejemplo, digamos, de cómo un epidemiólogo puede estudiar, digamos, todas las características del agente causal o las características del medio ambiente o las características del huésped susceptible, a fin de poder tomar medidas que tengan que ver luego con la prevención, con la disminución de casos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID-19, el agente causal, el coronavirus, el medio ambiente en el que se desenvuelve y el huésped susceptible y todas aquellas personas que no han recibido ni siquiera la primera dosis y ni hablar de las que no han recibido dosis, ¿no? Entonces pueden hacerse estudios observacionales, es decir, observar qué es lo que sucede en esa población, sobre todo en la vacunada, en la no vacunada, en la que tiene una dosis, en la que tienen dos dosis, armar grupos observacionales, pero solo se pueden plantear hipótesis observando estas características. No podemos determinar, digamos, cuál es la causa fundamental que hace que exista una mayor incidencia o prevalencia. En los estudios experimentales sí podemos observar, por ejemplo, el efecto de las vacunas en las distintas poblaciones, cómo se realiza la toma de muestra de las poblaciones en estudio para ver el efecto de una vacuna. Y esto ustedes lo habrán visto bastante y lo habrán escuchado bastante en la televisión, y donde al hacer este tipo de estudios experimentales con bastante, digamos, atención a todos los factores condicionantes de esos estudios, los resultados y las conclusiones a las que se puede llegar son mucho más fidedignas y con probabilidades más medidas. Por lo cual existe una hipótesis y además existe una comprobación de la hipótesis. Bien, acá tienen los estudios experimentales, ¿sí? Y como yo les dije, uno de los terceros pilares de la epidemiología eran los métodos que el epidemiólogo podía utilizar en el estudio de enfermedades epidemiológicas. Entonces ustedes acá tienen todos los tipos de estudios. Están los estudios descriptivos, que solo describen características de personas, tiempo y lugar en una zona geográfica determinada. Pueden plantear hipótesis, pero no la corroboran. Y después están los estudios analíticos, donde sí se puede analizar a través del uso de la bioestadística cuáles son las multicausalidades que hacen que existan tanto riesgo de enfermar o una incidencia, prevalencia o mortalidad en el desarrollo de enfermedades. Acá sí plantean hipótesis, acá sí pueden sacar conclusiones fidedignas. Los estudios retrospectivos, entonces, que tienen que ver con el estudio del hoy hacia atrás, es decir, que para poder hacer este tipo de estudios es necesario acudir a lo mejor a historias clínicas o a estudios de lo que ha sucedido años anteriores. En el caso de los estudios prospectivos, ustedes pueden hacer un estudio de hoy hacia adelante, es decir, empezar a analizar qué
variables son las que ustedes quieren estudiar en personas, en tiempo y en lugar, y comenzar el estudio de hoy hacia adelante para ver qué es lo que sucede con el desarrollo ya sea de enfermedades o de fenómenos que ustedes quieran estudiar. Los estudios transversales es como si ustedes tuvieran una fotografía actual de qué es lo que sucede hoy con el desarrollo de enfermedades. En los estudios experimentales, como les dije, pueden ver muy bien cómo se ha realizado el estudio de los diferentes tipos de vacunas y esos son ejemplos muy claros de cómo actúan estos estudios experimentales con desarrollo de hipótesis, obviamente, con conclusiones bien definidas y hasta con el desarrollo de cuál es el error probabilístico en el estudio de estos casos. Bien, en la epidemiología hay un objeto de estudio, hay un marco teórico y hay un campo metodológico que acabamos de ver bastante bien. El objeto de estudio habrán visto cómo empezó desde el estudio de enfermedades infecciosas transmisibles hasta el estudio de enfermedades no infectocontagiosos, el marco teórico desde la teoría unicausal a la multicausalidad y lo metodológico desde variables muy medibles y muy limitadas hacia la comprensión de estudios más cuantitativos, cualitativos, interpretativos y donde se puede incluso calcular cuál es el error estadístico. En epidemiología y en salud ustedes habrán visto que la última encuesta, una pena, ¿no? Pero ya tendrían que ponerse a estudiar más. La última encuesta nacional de factores de riesgo fue en el 2018 con el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La última encuesta nacional de salud sexual y reproductiva fue en el 2013. Después tienen estudios que tienen que ver con el uso de medicamentos y de otros que también fueron en el 2012. Es decir, que faltan muchos estudios, no solo del coronavirus o del COVID-19, sino más bien de ver qué es lo que está sucediendo post-COVID con toda la población, ¿no? Y sobre todo en salud sexual y reproductiva, al no hacerse todos los estudios necesarios o controles que deberían hacerse anualmente en algunos casos, o con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad y otras, ¿sí? Donde todavía no sabemos qué efecto ha podido tener el desarrollo de esta epidemia en poblaciones que ya padecían este tipo de enfermedades. Ni hablar del consumo de medicamentos, fármacos y psicofármacos, donde desde ya han habido algunos estudios observacionales y donde se está observando el incremento en el uso de estos fármacos. Bueno, en cuanto a la comparación epidemiológica de la causa, por ejemplo, de la gripe, ven cómo va mutando, cómo van habiendo distintos variantes, ¿no? Y cómo esas vacunas todo año a año deben ir incluyendo todos estos nuevos virus que van apareciendo. El perfil epidemiológico en la República Argentina, el último fue realizado en el 2019. Acá claramente pueden ver cómo el porcentaje de población en relación al sexo, hombre y mujer, ¿sí? Y por grupo etario, cómo va creciendo la población y cómo lo pueden ir viendo. Habría que ver con tanta muerte que ha habido post-COVID, qué es lo que sucede con estos casos, ¿no? Las 10 principales causas de muerte en el mundo, esto hay que ver claramente en qué año, esto es viejo, pero todavía no hay estadísticas más nuevas que esta. Podemos ver que la primera causa de muerte es cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares como segundas, infecciones respiratorias del tracto inferior como terceras. Ahora habría que ver post-COVID qué es lo que pasa, enfermedades crónicas o la EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades diarreicas, tuberculosas y accidentes de tráfico. Estas, como les digo, son estadísticas viejas, son las últimas que se han tomado. Tabaquismo en números en Argentina, podemos ver cómo
el consumo del tabaco ocasiona, digamos, las muertes y la frecuencia y prevalencia de las mismas, ¿no? 2 son las veces en las que se multiplica el éxito para dejar de fumar si se usan sustitutos de nicotina. 6.000 son las muertes anuales en personas no fumadoras que fallecen por causa de exposición al humo del tabaco. 123 personas por día mueren por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. 14 es el promedio de edad en el que comienzan a fumar. 22% es el porcentaje de fumadores. 10% es el porcentaje de fumadores que asiste a la consulta médica para abandonar. 378 son los centros en los que puede concurrir para dejar de fumar. 20 son los minutos a partir de los cuales el cuerpo comienza a recuperarse después de dejar de fumar. 7.000 son las sustancias que contiene el cigarrillo y 70 de ellas produce cáncer. Es decir, ese ha sido uno de los folletos utilizados para la campaña de la prevención del tabaquismo. 7 de cada 10 fumadores piensan en dejar de fumar. Ahora, de estos que piensan en dejar de fumar, 5 de cada 10 intentan dejar de fumar y 3 de cada 10 no piensan dejar de fumar. Entonces vamos viendo cómo se da esa evolución, la exposición al humo del tabaco y la conciencia de los adultos en el consumo del mismo. Principales muertes en Argentina. Esta es la encuesta nacional de factores de riesgo 2018, ya les digo, es vieja. Fíjense cómo la actividad física mejoró en los distintos años, ¿sí? La sal disminuyó el consumo en relación a encuestas realizadas años anteriores, cómo aumentó poco, pero aumentó el consumo de frutas, cómo el exceso de peso también fue en aumento. Hubo un ligero descenso de peso, pero aumentó la obesidad, por lo cual no se sabe si muchos de estos que tenían sobrepeso pasaron al grupo de obesidad. Cómo disminuyó un poco el consumo de tabaco con la gran campaña del tabaquismo, pero como les digo, esta encuesta fue en el 2018 y habría que ver qué es lo que pasó post pandemia. Presión arterial fue en aumento, se mantuvo, se podría decir, en los diferentes años, y la glucemia también. Entonces van viendo cómo se puede ir estudiando y haciendo vigilancia epidemiológica con enfermedades ya sea infecciosas y no infecciosas, ¿sí? Ven cómo fue, dice radiografía nacional, qué pasó con el exceso de peso y la obesidad, pero como les digo, estos porcentajes son viejos. Más de la mitad de la población, más del 60% de la población tiene problemas de peso, sobrepeso y obesidad. Hay estudios parciales que ya lo están estableciendo, pero bueno, habrá que medir con mejor estadística una encuesta nacional de factores de riesgo post-2021. Este es el panorama de la diabetes. Verán cómo el total de casos de 100 fue disminuyendo. ¿Y por qué? Porque aumentó el diagnóstico, ¿sí? Pero esto fue prepandemia, como les digo. Pospandemia habría que ver qué es lo que ha sucedido. Pobreza en Argentina, todos sabemos cómo ha incrementado. Es impresionante el 40%, como vimos del 28% a un 40% o más del 40% de la población con pobreza. Y cómo es el sistema de vigilancia epidemiológica, es un sistema nacional de vigilancia en salud, y cómo se manejan con distintos códigos para que en caso de en un hospital, centro de salud o en alguna clínica, sanatorio, si existe alguno de estos tipos de enfermedades, sea de alguna forma comunicado al Departamento de Epidemiología y de esa forma pueda establecerse, digamos, la estadística en salud. Bueno, el sistema del COVID 0800, que sabemos que funciona poco, el 148, los síntomas,
los casos, pero esto es viejo ya. Muchísimos casos, todos los días los vemos, ¿sí? Bueno, no sé qué opinan respecto a esto, pero verán que como esta materia tiene mucha actualidad con lo que estamos viendo hoy en salud, ¿no? ¿Les parece familiar el tema? ¿Qué opinan al respecto? Fíjense cómo ustedes podrían llegar a participar en nuevas encuestas, esténse atentos porque muchas veces buscan gente que conozca de salud para hacer encuestas nuevas. Entonces ustedes, ya que están tan habituados a la tecnología, estén atentos, ¿sí? Porque es bastante interesante hacer estudios epidemiológicos, para el que le gusta, obviamente. No sé si hay alguna duda. Profe, hay que ir haciendo la guía número 2. Sí, yo siempre les recomiendo que a medida que vamos grabando las clases, vayamos armando las guías, ¿sí? Voy a dejar de grabar un segundo.